Buenas noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta sesión virtual, que es la segunda que llevamos a cabo. La anterior fue de tomosíntesis y fue en esta forma virtual. Y continuaremos cada vez en la misma fecha y en la misma hora a efectuar nuestra sesión hasta enero del 2021. Hemos seleccionado temas que esperamos sean de su interés y también para los que quieran tener un punto de curricular, la Sociedad de Estudios Oncológicos nos ha otorgado un punto y para ello va a haber preguntas sencillas al inicio de esta charla y al finalizar. En esta ocasión he invitado a la doctora Nadia Millán. Ella es colaboradora de CT Scanner desde hace muchos años, es médica radióloga con calificación agregada en mama y es una experta en el tema. Así que le voy a dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues el tema a tratar el día de hoy es el de evaluación axilar y biopsia guiada por ultrasonido. Indudablemente, en el estudio por imagen de la patología mamaria, la valoración de la axila juega un rol importante, sobre todo en aquellas pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer de mama, ya que la presencia de metástasis ganglionares en estas pacientes es un factor adverso en el pronóstico y va a ser un factor determinante en el tratamiento oncológico y quirúrgico. Recordemos que más del 75% del drenaje linfático de la mama se dirige hacia la axila, la cual anatómicamente está dividida en 3 niveles que están determinados por el músculo pectoral menor. El nivel 1 es inferolateral al borde externo de este músculo. El nivel 2 se encuentra ganglios detrás de este músculo y el nivel 3 es superomedial al borde interno del músculo pectoral menor. También existe drenaje hacia la cadena ganglionar mamaria interna que podemos encontrar desde el primero al quinto espacio intercostal. Dentro de la clasificación clínica TNM, donde N se define el estado ganglionar, recordemos que N0 es cuando no hay ganglios regionales palpables. N1 existen metástasis en axila, pero estos ganglios son móviles. El N2A, los ganglios axilares están fijos, puede ser uno adyacente a otro o al tejido blando axilar. El N2B, hay involucro de la cadena mamaria interna, pero sin ganglios en la axila. N3A, metástasis en ganglios axilares e infraclaviculares. N3B, metástasis en ganglios axilares y de la mamaria interna. Y N3C, cuando ya hay ganglios supraclaviculares. En las pacientes con cáncer de mama, la linfadenectomía axilar permanece como el estándar de referencia para su estadiaje, con su respectiva correlación histopatológica. Sin embargo, en pacientes con tumores menores a 2 centímetros, esta disección puede ser negativa de un 80 a un 85%. Es por ello que cuando se introdujo la técnica quirúrgica del ganglio centinela en los 90, se representó un avance importante en las pacientes que tenían axila clínicamente negativa. Por definición, ganglio centinela es aquel ganglio que recibe el drenaje linfático directo del tumor primario, puede ser 1 o 2. Las indicaciones clínicas son para estadificar el cáncer temprano y ayuda a predecir la diseminación a los ganglios linfáticos regionales. Su estudio transoperatorio negativo evita la disección ganglionar completa, lo que ayuda a disminuir la mortalidad hasta en un 75% de estas pacientes. La técnica para estudiar ganglio centinela es inyectando una coloración azul, generalmente azul patente, o una sustancia radioactiva que puede ser periareolar, peritumoral, intratumoral o intradérmica. O incluso se pueden usar las dos técnicas en conjunto, y estos ganglios son los primeros que se van a teñir de azul, o usando la gama sonda, en caso de que se haya inyectado un material radioactivo, los que emiten señal.
En el estudio de los ganglios centinelas, las definiciones de macrometástasis es cuando estos ganglios hay más de 2 milímetros de células tumorales, micrometástasis cuando hay más de 0.2 milímetros, pero menos de 2 milímetros de células tumorales ganglionares, y la definición de células tumorales aisladas cuando hay menos de 2 milímetros en el ganglio. En este caso está controvertida aún la indicación de disección ganglionar, ya que menos del 10% de estas pacientes tendrán metástasis adicionales en otros ganglios. En esta imagen observamos un corte histológico de ganglio linfático con inmunohistoquímica, donde vemos teñido de café. En la región cortical, micrometástasis, es decir, menor de 2 milímetros, y en la imagen de la derecha, células tumorales aisladas. Dentro de los estudios de imagen para la valoración de la axila, tenemos varios estudios, los iniciales y de uso común, mastografía y ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía y la tomografía por emisión de positrones y también mastografía por emisión de positrones. La mastografía, recordemos que la paciente en su estudio de rutina se realizan tomas mediolaterales oblicuas de ambas mamas y craniocaudales. En las proyecciones mediolaterales oblicuas observamos el músculo pectoral como esta imagen, el músculo pectoral mayor como esta imagen triangular de borde convexo que tiene que terminar aproximadamente a la altura del pezón, lo que nos habla de un adecuado posicionamiento, y esta proyección es muy útil para valorar los ganglios axilares, sobre todo los de nivel 1, que son los que visualizamos en la proyección de mastografía. Otras proyecciones que se pueden utilizar por mastografía son las proyecciones axilares, donde se enfoca la compresión básicamente a esta área y observamos ganglios de morfología normal, ovoideos de baja densidad, en comparación a un ganglio anormal en la axila izquierda con aumento en su densidad y cambios en su morfología. Por ultrasonido de rutina, cuando la paciente acude a un examen mamario, se explora la axila, se usa el mismo transductor, que es un transductor lineal de alta frecuencia, que puede ser de 11 a 15 megahertz. La paciente está en decúbito supino, en posición oblicua, el brazo lo coloca atrás de su cabeza y se explora la axila, donde vemos la piel, el tejido graso subcutáneo y un ganglio apenas perceptible. Cuando hay un panículo adiposo abundante, se puede utilizar un transductor de menor frecuencia o usar herramientas adicionales del ultrasonido, como es la imagen trapezoidal, la cual nos brinda mayor profundidad del tejido. Cuando tenemos una paciente con sospecha de cáncer de mama, es importante, además de evaluar la axila, realizar rastreos de las otras cadenas ganglionares, como de la región suprainfraclavicular y paraesternal, sobre todo si son tumores de mayor tamaño. En la región paraesternal, no confundir las costillas, que son estas imágenes hipoecoicas que proyectan sombra acústica posterior, y los ganglios patológicos se encontrarían en este espacio intercostal. El ultrasonido nos va a ayudar a detectar alteraciones no evidentes en la exploración física con una sensibilidad de hasta el 87% y especificidad del 97%, y otra de sus bondades es que nos ayuda como guía en biopsias, que puede ser por aguja fina o con aguja gruesa, tratándose de ganglios. La morfología normal por ultrasonido de un ganglio linfático es esta, es una forma ovoidea circunscrita. Su centro es ecogénico, lo que representa el hilio graso de un ganglio. La cortical es hipoecoica, muy delgada, e incluso en algunas ocasiones es imperceptible. En este esquema podemos observar los componentes del ganglio linfático, como el vaso aferente, la corteza, la paracorteza, los centros germinales, el hilio con el vaso linfático eferente y los vasos. Por ultrasonido, las características de sospecha van a ser el engrosamiento cortical, que habíamos señalado, que varía de 2.5 a 3 milímetros según diferentes revisiones. Este engrosamiento puede ser concéntrico o focal. Cambios en su forma, a una forma redonda o irregular, y el flujo sanguíneo, que generalmente es central o iliar, cambia a un patrón periférico o no iliar. Sin embargo, el hallazgo más específico de metástasis es la ausencia de hilio graso, como en esta imagen, que observamos la cortical engrosada y el hilio totalmente desplazado con vascularidad periférica. Otras características que podemos encontrar
en estos ganglios es que exista ya un crecimiento hacia la grasa, que se asocia a calcificaciones o que esté totalmente perdida su morfología. En este esquema observamos cómo es que las células metastásicas ingresan a los ganglios a través de la vía linfática aferente, se depositan en la corteza, crecen de forma heterogénea o con un patrón confluente que finalmente va a desplazar el hilio graso o con extensión extracapsular. Como en esta imagen de ultrasonido donde el ganglio tiene perdida totalmente la morfología, el hilio graso está desplazado y observamos su flujo vascular periférico o no iliar. Existen algunas clasificaciones para evaluar los ganglios. Una de ellas es la clasificación de Betti, donde las categorías 1 y 2 nos hablan de hallazgos benignos y observamos el centro graso con una cortical muy delgada, menor de 3 milímetros. Las 3 y 4 generalmente se asocian a patología benigna. Aunque la corteza está engrosada, observamos que está concéntrica y conserva el hilio graso o puede tener lobulaciones. Y las categorías 5 y 6 son ya hallazgos de sospecha donde observamos un engrosamiento focal, aunque existe todavía hilio graso central, y el 6 ya está totalmente reemplazado el ganglio y ausencia de su centro graso. Veamos algunos casos clínicos. Esta es una paciente femenina de 43 años que acude por nódulo palpable en la mama izquierda. Observamos este nódulo de alta densidad y morfología irregular. Inmediatamente en la axila homolateral llama la atención cambios morfológicos en su axila en comparación de la axila derecha que preservan características normales. También existe tejido supernumerario. En una proyección axilar observamos estos ganglios de contornos irregulares, lo que nos puede indicar ya invasión hacia la grasa adyacente y también se asocia a calcificaciones. La imagen por ultrasonido del tumor de mama con todas las características de malignidad, marcadamente hipoecoico, con imágenes puntiformes que representan las calcificaciones y estas mismas características son las que observamos en los ganglios. Hay estudios como el de Morse y colaboradores, donde la presencia de esta extensión extracapsular y ausencia de hilio graso nos puede detectar una probabilidad de involucro de al menos 4 ganglios en la axila. Veamos este caso, que es de una paciente de 38 años de edad que presentó un nódulo palpable durante el embarazo, un nódulo palpable derecho, y suspendió su lactancia hace una semana. Es por eso que vemos la densidad del tejido mamario muy alta en proyecciones oblicuas de mastografía digital. También llama la atención el engrosamiento difuso de la piel y los ganglios con aumento en la densidad. Las proyecciones craneocaudales de la misma paciente, confirmamos los hallazgos referidos y incluso un discreto menor tamaño de la mama derecha, y en la proyección magnificada existen calcificaciones heterogéneas. Por ultrasonido, pues es un tumor grande de por lo menos 5 centímetros en el cuadrante externo derecho y el engrosamiento de la piel aunado a incremento difuso en la ecogenicidad del tejido. En la proyección axilar vemos estos ganglios con cambios morfológicos y también asociados a calcificaciones que por ultrasonido se detectaron al menos 2 con engrosamiento de la cortical, uno de ellos con pérdida total de su morfología y flujo periférico vascular. La axila izquierda, aparentemente en la proyección axilar, estos ganglios se ven de morfología normal, pero en la valoración por ultrasonido, uno de ellos presentó un engrosamiento focal, que lo hace también sospechoso, aunado al flujo sanguíneo que se dirige a esta zona y también de forma periférica. Otra de las bondades del ultrasonido, como mencionamos, es que es útil para la guía de biopsias y en ganglios se pueden hacer 2 tipos de biopsias, por aspiración con aguja fina o con aguja gruesa, con sensibilidad del 72 y el 88% respectivamente y una especificidad del 99%. En cuanto a la biopsia por aspiración con aguja fina, es menos invasiva, pero es importante contar con un citopatólogo experto para el análisis de estas muestras, y la biopsia con aguja gruesa pues tiene un mayor coste. Sin embargo, en cualquiera de estas dos, un resultado negativo no va a excluir la biopsia quirúrgica del ganglio centinela, y sus falsos negativos son en aquellos casos en donde haya micrometástasis. La biopsia se realiza igual que una biopsia de mama, con una aguja gruesa
de 14 Gauch. Nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Si tenemos un nódulo mamario y aparte existe un ganglio axilar sospechoso y el nódulo mamario es con alta probabilidad de malignidad BIRATS 4C o BIRATS 5, sugerimos que se realice biopsia por aspiración con aguja fina. Si es únicamente un ganglio aislado sin nódulo mamario, recomendamos una biopsia con aguja gruesa, ya que también es posible realizar pruebas de inmunohistoquímica y con esta guía pues podemos tener la certeza de tomar las muestras de estos ganglios. Cuando existen ganglios muy cercanos a estructuras vasculares y hay riesgo de producir lesión vascular, es recomendable utilizar dispositivos semiautomáticos en los cuales, al accionar la primera parte de esta aguja, tenemos el control exacto de la punta con la abertura del área que va a realizar el corte. Se cierra esta aguja y vemos que ya no existe avance, entonces es muy útil, sobre todo en estos casos. Se han planteado algunos algoritmos para la evaluación ganglionar, sobre todo en pacientes con T1 o T2. Cuando existen ganglios palpables, se puede hacer ultrasonido o no, y BAF o biopsia con aguja gruesa. Sin embargo, sí es recomendable la guía. Si esta biopsia es negativa, no evita el ganglio centinela, pero si es positiva, ahorra un paso y la paciente puede ser sometida a una disección ganglionar. Y en los casos de ganglios no palpables, sí es indicado realizar el ultrasonido. Si existen ganglios sospechosos, igual puede ser una biopsia con aguja fina o con aguja gruesa. Si es negativo, no excluye el ganglio centinela, pero si es positivo, podría evitar un paso e ir directo a la disección ganglionar de axila. Y como mencionamos inicialmente, si la biopsia es negativa, nunca va a evitar el ganglio centinela. En cuanto a la resonancia magnética, nos permite valorar ganglios que son menos accesibles a la ecografía, como los niveles 1 y 2 y de la cadena mamaria interna. Sin embargo, existen artificios secundarios al latido cardíaco y específicamente para el estudio ganglionar su evidencia es limitada. Se evalúan básicamente criterios morfológicos como edema perinodal y reforzamiento periférico con una sensibilidad y especificidad del 88 y 82%. Como en este ejemplo, esta imagen de sustracción de la mama izquierda, observamos un gran nódulo en la parte medial de la mama con estructuras vasculares prominentes y una imagen sugestiva del ganglio de la cadena mamaria interna que en los cortes superiores, en T1 y con contraste, se delimita mejor el ganglio sospechoso. Se han hecho estudios con campos de visión extendida y se valora la apariencia simétrica con cortical delgada. Esto nos va a dar un alto valor predictivo negativo para descartar metástasis. Veamos este caso que es muy bonito. Es una paciente de 60 años que acude a detección, aunque inmediatamente salta a la vista en la cola de mama derecha una imagen nodular de alta densidad. En la mama aparentemente no existía lesión. En la proyección oblicua corresponde a un ganglio con cambios morfológicos importantes, alta densidad y pérdida de su centro graso en comparación a la axila izquierda, el cual es normal. Y hasta este momento no se había detectado nada en la mama. La proyección axilar, donde nos permite valorar mejor estas características. Y el ultrasonido, pues la cortical bastante engrosada, el hilio obliterado y el flujo sanguíneo persiste un poco ilear, pero también existe periférico. Como en este momento no existía una lesión mamaria, se le realizó biopsia con aguja de corte del ganglio y el diagnóstico fue un CA de mama sobreexpresor de HER2. En estos casos, y se había tratado como a un probable primario oculto de mama. Aquí la resonancia magnética juega un rol importante, ya que hasta en un 70-80% de estas pacientes puede detectar el tumor primario en la mama, como en este caso donde presenta captación la mama derecha, cortes axiales en T1 con contraste, y la sustracción nos muestra otros focos en ese mismo cuadrante y la imagen del ganglio bastante aparente con prominencia de las estructuras vasculares comparado con la mama izquierda. Hablando del PET-CT, nos ayuda a valorar la extensión locorregional y a distancia con una sensibilidad del 61% y especificidad del 88%. Sin embargo, no está indicada en estadios tempranos. La principal indicación es en estadio clínico 3A. Como en esta paciente de 66 años que acude por un aumento de volumen y endurecimiento de la mama izquierda.
La paciente también tenía antecedente de biopsia benigna derecha y en las proyecciones de mastografía digital observamos un nódulo circunscrito asociado a calcificaciones en el cuadrante superior externo y en la mama izquierda un nódulo no circunscrito con engrosamiento difuso de la piel. Por ultrasonido, el nódulo derecho con características de benignidad y la cicatriz quirúrgica que nos puede simular también datos de sospecha. Sin embargo, el antecedente es muy importante. En la valoración de la mama izquierda observamos al menos 2 nódulos con características de malignidad, hipoecoicos, mal delimitados. Y la biopsia de esta paciente fue un carcinoma lobulillar infiltrante con patrón clásico. En la valoración axilar, la axila derecha estaba con un ganglio normal. Veamos en este que la cortical es casi imperceptible en comparación de los ganglios de la axila izquierda que tenían engrosamiento de la cortical. Como mencionamos al principio, en estas pacientes es importante realizar rastreos del resto de las cadenas ganglionares, como en este caso que se detectaron otros 2 ganglios en las regiones supra e infraclavicular, que aunque son menores de 1 centímetro, pues presentan todas las características de sospecha. Ante estos hallazgos se sugirió realizar un PET-CT en el cual observamos las imágenes de PET y tomografía con la presencia de estos ganglios axilares, los cuales presentan una captación importante de la glucosa marcada. Y en la imagen de cuerpo completo, toda la mama con involucro de este cáncer y aparte se detectan áreas de captación anormal también a distancia. En el húmero izquierdo, una lesión metastásica, que inicialmente pensábamos que era un ganglio, en la región sacra, en fémur izquierdo y en cuerpos vertebrales. Entonces, pues ya era un cáncer bastante avanzado. En las imágenes de mastografía por emisión de positrones, también se toman las mismas proyecciones que en la mastografía, cráneo caudal y medio lateral oblicua, y en el lado izquierdo la captación del radiofármaco, incluso con una cutánide, y el ganglio en la axila. En cuanto a la mastografía por emisión de positrones, está indicada sobre todo en estadios tempranos, sin embargo la sensibilidad no es muy alta, la cual se ve mermada por la estirpe lobulillar y aparte el ruido de fondo de la pared torácica, el cual se puede mejorar de manera importante con proyecciones tardías o axilares. Su especificidad es del 99% con falsos positivos del 1%. Veamos este ejemplo, donde tenemos proyecciones cráneo-caudal y medio lateral oblicuas de la mama izquierda con un nódulo en el cuadrante superior externo con una captación importante del radiofármaco y aparentemente existe un ganglio axilar también con actividad anormal, pero la proyección axilar a estar más cerca de los detectores y hacer la compresión en esa área específica nos permite valorar estos ganglios. Otra de las bondades de la mastografía por emisión de positrones es que también en pacientes con implantes nos permite valorar a través de este y observamos en este ejemplo también el involucro de estos ganglios axilares. Veamos otro ejemplo. Esta es una paciente de 43 años que acude por nódulo palpable derecho. Ella acude a una segunda revisión. En estas proyecciones laterales se delimita parcialmente el nódulo de la mama derecha, pero también es importante valorar la otra mama. En este caso, existían unas calcificaciones agrupadas en la mama izquierda, por lo que a la paciente se le sugirió realizar biopsia bilateral. En el lado derecho fue por ultrasonido y el diagnóstico fue un carcinoma ductal invasor triple negativo. La biopsia izquierda fue por estereotaxia debido a que era calcificaciones y el diagnóstico fue de cambios de células columnares sin atipias y fibroadenomatosis. La aspiración del ganglio fue positiva para metástasis. Las imágenes de mastografía por emisión de positrones en proyección oblicua, vemos el nódulo derecho con una intensa captación del radiofármaco y al menos 2 ganglios en la axila homolateral. A esta paciente se le realizó también PET corporal, ya que en la misma inyección se pueden realizar los 2 estudios aprovechando la dosis. Y para hacer una evaluación locorregional y a distancia, observamos los ganglios en la axila, el nódulo mamario y afortunadamente para esta paciente no se identificaron otras lesiones a distancia.
En las pacientes con cáncer T1 o T2 se han planteado diversos cuestionamientos, sobre todo en estadificación ganglionar, ya que en el 2011 el Colegio Americano de Cirujanos Oncólogos publicaron un estudio donde a estas pacientes en T1 o T2 con ganglio centinela positivo y fuera 1 o 2 se les realizó o no la disección ganglionar de axila. Todas fueron tratadas con cirugía conservadora y radioterapia. Y los resultados de este estudio fueron que en la supervivencia a 5 años fue del 91.8% a quien se le realizó disección ganglionar de axila y del 92.5% a las que únicamente se les realizó ganglio centinela, así como la recurrencia local de 3.1% a quien se realizó disección ganglionar de axila versus 1.6% en el grupo con únicamente tratado con ganglio centinela. Es por ello que en estas pacientes, recordemos, son tumores pequeños, se han planteado estos cuestionamientos de cuál es el beneficio real de realizar una disección ganglionar ante un ganglio centinela positivo, sobre todo ante un diagnóstico de micrometástasis y células tumorales aisladas, lo cual aún permanece controversial. Por eso es que se ha aumentado el interés en determinar prequirúrgicamente el estado ganglionar de estas pacientes. Se está llevando un estudio en el Instituto Europeo de Oncología de Milán, denominado SOUND, donde las pacientes con tumores menores a 2 centímetros y con evaluación prequirúrgica por ultrasonido negativo, a algún grupo de pacientes se les realiza ganglio centinela y a otros únicamente observación por ultrasonido. Bueno, dentro de las conclusiones que tenemos es que el ultrasonido es una importante herramienta en la evaluación inicial de las pacientes con cáncer de mama preoperatoria y es un método ideal para guía de biopsias ya que su costo es bajo, es bien tolerado y es disponible, su alta disponibilidad. Eso sería todo. Muchas gracias.